muchas gracias, Adela, por estar a pesar de las dificultades con nosotros. Y solamente quería decir unas palabras sobre Adela, aunque todas la conocemos, creo. Aparte de ser una muy buena amiga, pues Adela Cortina Orts es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y fue la primera mujer que ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue Premio Nacional de Ensayo del 2015 por un libro que seguramente todos conocéis y habéis leído, ¿no? Aporofobia. Es directora del máster y del programa de doctorado interuniversitario y de la Fundación ETNOR y socia de honor de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política que preside Concha Roldán, que está entre nosotros. Es doctora honoris causa por muchas universidades españolas, nacionales, extranjeras y también miembro del jurado de los premios Príncipe de Asturias de Comunicación, Humanidades y Ciencias Sociales. Su obra en relación con la ética, bueno, pues es muy grande: la ética mínima o ética sin moral, ética aplicada, ciudadanos del mundo, etcétera, ¿no? El último, que es el que nos trae hoy no se me vayan, a nosotros, es justamente este, el de Ética Cosmopolita, que ha publicado este año en Paidós, y su tesis, que me imagino nos explicará ahora, es que no basta con que tengamos normas y costumbres morales en los niveles micro de las sociedades, sino que ante situaciones pandémicas y globales, como el cambio global, como la pandemia, pues necesitamos una ética en el nivel macro. De ahí el nombre de ética cosmopolita. Sin más, yo creo que, Adela, cuando quieras, puedes tomar la palabra. ¿Me estáis oyendo? Perfectamente. Pues no sabes lo que me alegro, porque realmente estamos con un ratito que no se os oye, que no me oís. Esto es desesperante. La incomunicación es lo peor de este mundo. ¿Qué razón tiene la teoría de la acción comunicativa? La comunicación es fundamental. Esto está siendo criminal. Bueno, ante todo, Margarita, muchísimas gracias por la invitación a compartir un rato con vosotros, a ver lo que nos dura todo el sistema. Y por lo menos os he visto un poquito y me estáis viendo un poquito. No sé si conseguiremos mucho más, pero vamos a ver si lo intentamos. Muchísimas gracias por invitarme. Ya he visto una gran cantidad de amigos por ahí. Me pondría a saludarlos a todos a ellos, pero si no, se nos irá todo el sistema y no habremos hecho otra cosa. Pues nada, tienes que tener un poco de fe en el sistema, ya verás cómo funciona. En el sistema tengo poca fe porque se está viendo que está yendo bastante mal, pero bueno, vamos a ver si nos de todos modos. Bueno, ante todo eso, muchísimas gracias por estar esta tarde y porque podamos charlar. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí, porque ha aparecido un cuadrito blanco. Nada. Y no sé lo que quiere decir el cuadrito blanco. Bueno, muchísimas gracias por querer comentar este último libro, el de Ética Cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Y efectivamente el libro se escribe en los tiempos de la pandemia con la idea de que tiempos de pandemia son todos. A fin de cuentas, como decía Hobbes, mientras no se erradican las causas de la guerra, vivimos todavía en sociedades en guerra, porque la guerra puede ser actual o potencial. Con las pandemias nos pasa exactamente lo mismo, que la pandemia puede ser actual como la que tenemos en este momento o pueden ser pandemias futuras. En cualquier caso, nunca estamos exentos de esos riesgos y, por lo tanto, siempre hay que estar prevenidos. No hemos de olvidar la prevención para nada y hemos de aprender de las experiencias pasadas, de las experiencias que hemos ido teniendo. Yo entiendo que la pandemia ha venido a recrudecer algunas de las debilidades que teníamos y, por otra parte, ha venido a mostrarnos que las partes positivas merecía la pena seguir potenciándolas para defendernos para el futuro y prever para el futuro. Y ese era un poco, en el fondo,
la idea del libro, hay que ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué hay que fortalecer y qué hay que erradicar de alguna manera. ¿Me estáis oyendo? Perfectamente. Vale, entonces no hay problema. Y que hay que erradicar de alguna manera. En ese sentido, como muy bien ha dicho Margarita, el marco del libro sería el siguiente. Nos hemos dado cuenta una vez más, porque no es ninguna novedad, pero lo hemos percibido una vez más, que la situación de globalidad hace que todos los seres humanos y también la naturaleza estén afectados por los grandes acontecimientos. A fin de cuentas, la globalización lo que ha hecho posible es que las consecuencias de la técnica, de la ciencia, son consecuencias globales, es decir, que afectan a todos los seres humanos y afectan a la naturaleza, y por lo tanto las respuestas, como decía Apple, no pueden ser respuestas micro, sino que tienen que ser realmente respuestas macro. ¿Por qué? Porque lo que nos ha ocurrido pensando en toda esta pandemia es que hemos equivocado nuestros fines, hemos deslizado los fines hacia lugares no adecuados y la gran pregunta es la pregunta por los fines. ¿Qué fines queremos priorizar? ¿A qué nos queremos dedicar fundamentalmente? Y ahí hay dos preguntas. ¿Cuáles son los fines que queremos priorizar y quién debe decidir cuáles son los fines? Creo que son los dos lados. ¿A qué fines queremos dirigirnos y cuáles son los agentes los que deben decidir acerca de cuáles serían esos fines? Por eso el problema de la pandemia es también un problema de la ética, es también un problema del ethos, es un problema del carácter de las personas, de las organizaciones y de las sociedades, y es un problema de los fines y sobre todo es un problema de quién decide, quiénes son los sujetos de las decisiones. Desgraciadamente, los sujetos de las decisiones no son todos los seres humanos, que sin embargo sí que son los afectados por las consecuencias de la ciencia, de la técnica, etc. Y yo creo que un ejemplo que ha habido muy claro ha sido últimamente el ejemplo de las vacunas. Hemos empezado en la Unión Europea por tratar de hacer un trato que fuera solamente para la Unión, en principio. Estados Unidos ha hecho sus arreglos con las farmacéuticas, la Unión Europea ha hecho sus arreglos con las farmacéuticas y de pronto se ha empezado a pensar con bastante retraso, pero necesitaríamos vacunar a todos los seres humanos por aquello de que para conseguir la inmunidad de rebaño, ¿dónde acaba el rebaño? El rebaño no acaba en la Unión Europea, no acaba en la civilización occidental, el rebaño resulta ser que acaba donde acaban los límites de la humanidad. Luego habría que buscar procedimientos para que se vacunara a las gentes de África, de toda Asia, etcétera. Hay que extender las vacunas a todo el mundo. Surgen entonces las propuestas de liberación de las patentes y se dice no, pero la liberación de las patentes no puede ser porque en los distintos países la gente no está preparada, no tiene preparación para conseguir vacunas y por lo tanto eso no serviría para nada, no se pueden mantener las vacunas en unas situaciones que no hay neveras suficientes, frío suficiente, hay que buscar otro medio y al final se acaba decidiendo sería necesario llevar las vacunas a todo el mundo desde los países que tienen la capacidad de producirlas. Bueno, esto es por supuesto una gran discusión, pero como se ha dicho al final, esto teníamos que haberlo previsto. Esto teníamos que haberlo pensado desde el principio. No puede ser empezar diciendo que se vacunen las gentes de la Unión Europea, que se vacunen las gentes de Estados Unidos y luego vamos a ir extendiendo conforme nos damos cuenta de algo tan simple como la famosa frase que ha repetido todo el mundo hasta la saciedad: estamos todos en el mismo barco y nos interesa que esté vacunada toda la humanidad. Se trata entonces de extender las vacunas por egoísmo, que se suele decir, y esto es lo que, como sabemos nosotros, decía Kant en La Paz Perpetua, la famosa afirmación de hasta un pueblo de demonios, y diríamos ahora, preferiría que todos estuvieran vacunados con tal de que tengan inteligencia. Pero eso se aprende muy tarde y la gente acaba diciendo que lo importante es que
nos interesa a todos y por eso hay que llegar hasta el fondo. Sin embargo, yo creo que, y creo que creemos muchos de nosotros, no se trata solo de que estamos todos en el mismo barco, sino que nos deberíamos importar unos a otros. Y que por eso a la hora de hacer nuestras consideraciones tendríamos que tener en cuenta la globalidad y no solo empezar por nuestros países, por nuestros lugares, por nuestro microclima y después ir avanzando y pasar al meso y después pasar al macro, cuando los problemas hoy en día son globales, como es el caso del cambio climático, como ha sido el caso de la pandemia, como será la distribución de los bienes comunes, todos esos son problemas globales ya. Creo que tenía razón Ulrich Beck cuando decía que no podemos mirar el universo sino desde una mirada cosmopolita y que eso ya no es un sueño solo de los filósofos, sino que es una epistemología para entender la sociedad. A fin de cuentas, las ciencias sociales tendrían que adoptar el punto de vista cosmopolita si quieren entender algo de lo que ocurre. Bueno, pues esa es en esencia la tesis que yo también defiendo, la de que es necesario hoy en día, y la globalización nos lo ha puesto en la mano, es necesario adoptar un punto de vista cosmopolita para entender lo que nos ocurre. Y no solo adoptar un punto de vista cosmopolita, sino adoptar también soluciones que vayan en la línea del cosmopolitismo. Creo entonces que quienes son afectados por la globalización tienen que ser también los beneficiarios de la globalización y los agentes de la globalización. Serían los dos lados. Si son afectados, tienen que ser también los beneficiarios y tienen que ser también los agentes. Y eso, a mi juicio, se puede ir trenzando desde esa tradición cosmopolita que tiene ya más de, por supuesto, 25 siglos de historia y que se prueba que cada vez va trenzándose más y que puede llegar un momento en que no sea simplemente una utopía, sino que pueda llegar a ser una realidad. A mí personalmente las utopías no me gustan, creo que utopía quiere decir no lugar y me parece que los seres humanos no tenemos que aspirar a aquello que no tiene o no puede tener un lugar, sino que tenemos que aspirar a todo lo que sea deseable y sea realizable. Y creo que la sociedad cosmopolita, por supuesto, es deseable y creo que también es realizable, aunque sería, como diría Kant, como una idea regulativa, como una orientación para la acción y como un canon para la crítica de las situaciones actuales que todavía no tienen a todos los seres humanos como decisores de su propio destino. Creo que ese es el marco en el que hay que situar lo que hemos aprendido de esta pandemia, que efectivamente todos somos afectados y hay que intentar que todos seamos también agentes y, por otra parte, pues intentar ir aprendiendo que la globalidad nos constituye. En ese sentido, en el libro, si algunos habéis tenido ocasión de echarle una mirada, aunque todo esto lo sabéis de sobra, en el libro, dentro de ese marco, se trata de ver una serie de puntos que creo que ha sacado a la luz la pandemia y que nos ha avisado de que hay que tener muy en cuenta. Y esos puntos serían, en principio, unos que se han dicho mucho durante estos días, que la fragilidad nos constituye y que la interdependencia nos constituye. Estábamos entusiasmados con el transhumanismo, con el fin de la muerte, con el fin de la vejez, y sin embargo viene un humilde virus y nos demuestra que somos frágiles, vulnerables, y por lo tanto que dependemos unos de otros y que tenían razón claramente los anarquistas cuando decían que es el apoyo mutuo el que nos puede llevar a salvarnos y no la lucha por la vida con la maximización del beneficio. Creo que hemos aprendido que la fragilidad nos tiene que hacer solidarios y nos hace interdependientes, no solamente a las personas, sino también a los países, que, como decía Benjamin Barber, habríamos de celebrar el Día de la Interdependencia, el día en que descubrimos que somos interdependientes y no tanto que somos independientes, porque la interdependencia nos constituye. Pero luego recogeré que la interdependencia se nota más entre las personas concretas que entre los países, porque hay una interdependencia asimétrica entre los países y eso es lo que a mi juicio hace también necesaria el planteamiento de una sociedad cosmopolita.
Otros puntos que me parece que han salido a la luz, además de la fragilidad y la necesidad de la solidaridad, etcétera, sería que hay que cuidar la democracia, que es a lo que le dedico un capítulo, y que retomaré después, porque creo que ese es el futuro de una sociedad cosmopolita que debe ser necesariamente democrática. A fin de cuentas, la democracia está demostrando que está sufriendo un retroceso en todos los países, está mostrando debilidad y eso beneficia en absoluto, sino que va a ser muy difícil o va a ser imposible que podamos hacer frente a los retos de la globalización. Un tercer punto sería que no hay que plantear dilemas y no darse cuenta de que los seres humanos lo que nos solemos encontrar son problemas y no tanto dilemas, porque los dilemas son o lo blanco o lo negro, cuando lo normal que nos encontramos los seres humanos no son alternativas entre las que hay que elegir, sino que son obstáculos que hay que salvar. Y cuando nos damos cuenta de que son problemas, lo que hacemos es, o teníamos que hacer, es comprometernos y utilizar nuestra inteligencia para superar esos problemas. Por ejemplo, se han estado planteando a lo largo de estos días el problema de economía o vida. No se puede elegir entre economía o vida. La vida es más importante que la economía en principio, pero la economía está al servicio de la vida y se está viendo en el momento actual el sufrimiento de una gran cantidad de gente que algunos perdieron la vida y otros han perdido el puesto de trabajo, han perdido las posibilidades. No se puede plantear o vida o economía, sino que hay que tratar de conjugar los dos, tratando de hacer una economía que sea una economía ética. La ética es clave para todas estas situaciones. Otro dilema que se estuvo planteando es el de si seguridad o libertad, y se pensaba que, por ejemplo, en China había habido mucha más tranquilidad y mucha más vida porque habían impuesto un sistema que garantizaba la vida de las personas precisamente porque era un sistema impositivo y totalitario, mientras que en las sociedades democráticas se ha perdido mucha vida precisamente por no imponer normas de una manera drástica. Yo entiendo que ese dilema no se puede plantear porque justamente los países totalitarios son ineficientes para salvar la vida e ineficientes para salvar la libertad, las dos cosas. Con lo cual es necesario una democracia con regulación, unos sistemas con regulaciones, pero jamás decir que el éxito lo tienen los países totalitarios porque son los que permiten salvar la vida. Otro de los puntos fundamentales ha sido el de que hay que salvar la palabra, porque en estos tiempos ha habido tal cantidad de desinformación, que los ciudadanos no hemos sabido a qué atenernos. Y ha sido una verdadera desorientación para las gentes, con la que se ha perdido mucha vida y se ha perdido muchísima energía. Por supuesto, otra de los aprendizajes sería el de que las tecnociencias no tienen que estar en el lugar de las humanidades, sino que tienen que trabajar conjuntamente y más que nunca. Y por ir acabando, creo que es muy importante plantear para el futuro que la televida nunca puede sustituir a la vida normal y corriente. Hemos aprendido que el teletrabajo nos resulta muy útil, que puede llenar la España vacía, que puede ser una gran promesa del futuro, pero por otra parte hay que ir con mucho cuidado que sustituir la vida corriente y moliente por el teletrabajo, por la telemedicina, por la teleeducación, por la tele, porque entonces vamos a perder lo mejor de la vida humana, que es justamente la comunicación y la relación personal. Ahora mismo sería muchísimo mejor que yo pudiera estar en Madrid, pudiéramos estar hablando de todo esto tranquilamente, que estar con todos estos medios que al final nos quitan mucha parte de la vida. Creo que hay que tener mucho cuidado con todos esos puntos y, por supuesto, con la gerontofobia que ha aparecido claramente en estos tiempos, cuando se ha mostrado que había muchas gentes que respiraban aliviadas cuando se decía que la mayor parte de la gente que estaba muriendo al fin y al cabo eran los ancianos. Hay gente que ha respirado aliviada, hay gente que no ha llevado a los ancianos a hospitales porque precisamente el criterio de la edad ha sido para ellos discriminador, y este es otro de los problemas que ha salido a la luz en tiempos de pandemia.
Creo que tenemos que tomar nota de todo esto y eso es lo que yo intento hacer a lo largo del libro, pero el enfoque sería para resolverlo efectivamente el de una sociedad que intenta ser una sociedad cada vez más cosmopolita. ¿Por qué razón? Pues precisamente porque he estado diciendo que creo que los decisores en último término tienen que ser todos los seres humanos y el gran problema del cosmopolitismo, como sabéis muchos de los que estáis ahí, lo sabéis mejor que yo, el gran problema del cosmopolitismo a la hora de resolverlo o de intentar ir solucionándolo es cuál es el camino para una sociedad cosmopolita. Y yo creo que sigue siendo verdad y sigue siendo bastante difícil de superar la propuesta kantiana de esos dos lados del kantismo, que sería o bien crear un Estado mundial o bien ir creando paulatinamente esas federaciones de estados que vayan llevando por fin a una sociedad que sería cosmopolita. El Estado mundial, del que Kant habla en muchas ocasiones, pues tiene un gran inconveniente. Por una parte, que nadie lo querría ahora mismo porque nadie está dispuesto a renunciar a sus naciones, a sus países y convertirse en un Estado mundial. Por supuesto, ahora mismo en que ni siquiera lo tenemos, ni siquiera bilateralismo, sino que tenemos sencillamente no tenemos multilateralismo, sino bilateralismo. Nos damos cuenta de que está muy lejos ese Estado mundial que sea el que gobierne para todos, eso está absolutamente lejano, nadie va a quererlo, pero además podría ser un Estado tiránico y un Estado tiránico sería verdaderamente un desastre. Con lo cual, parece que el camino que va quedando abierto es el otro camino, el de ir haciendo pactos, acuerdos y, sobre todo, ir construyendo uniones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea, como es el caso del Mercosur, tratando de ver distintos niveles que sean niveles nacionales, locales, transnacionales, supranacionales, que vayan siendo los que toman las decisiones para cada momento concreto, porque en cada momento hay que ver cuál es el más adecuado. En ese sentido, creo que ese es el camino, y es el camino que han emprendido muchas gentes desde los años 80 del siglo pasado, todos los que están trabajando en el cosmopolitismo democrático y entienden que hay que ir consiguiendo esa sociedad cosmopolita que sea una sociedad con distintos niveles y además que sea una sociedad democrática. Por eso yo lo que propongo en mi libro, y lo propongo al final, y lo sigo proponiendo, es que hay que elegir modelos de cosmopolitismo. Creo que el cosmopolitismo es irrenunciable, que lo es desde un punto de vista epistemológico, porque no se puede enfocar el universo para intentar entenderlo, sino desde un punto de vista cosmopolita, y desde un punto de vista, por supuesto, sociológico, estaría ahí dentro de ese mismo nivel, pero tampoco desde un punto de vista ético. Desde un punto de vista ético, si nos tomamos en serio la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y afirmamos que todo ser humano tiene derecho a la vida y todo ser humano tiene derecho a los derechos civiles, políticos, etc., esa protección de todos los derechos únicamente sería posible en una sociedad cosmopolita. No es posible tener un Estado global, como estamos comentando, no es posible tener una coacción más allá de los Estados nacionales y por eso la construcción de un Estado cosmopolita o de una sociedad cosmopolita es realmente una obligación tanto para entender el mundo, es decir, de epistemología social, sino también desde un punto de vista ético, tomarse en serio los impulsos de lo que significa la Declaración de Derechos Humanos. Creo que efectivamente es irreversible y entonces creo que el camino más adecuado es el que proponía el propio Kant cuando él hablaba de una republicanización de todos los países republicanos hasta llegar a una república mundial. Ahora lo entenderíamos como una democratización de los estados, de todos los estados, un ampliar y profundizar en las distintas democracias e ir elevándose en niveles, en estratos, en esos niveles que estaba comentando de crear sociedades
o comunidades supranacionales, etcétera, hasta ir llegando a confluir en una sociedad cosmopolita mundial. ¿Cómo se haría en cada uno de los países? Yo creo que ese es también uno de los grandes problemas, que estamos jugando siempre en el nivel nacional, en el nivel supranacional y en el nivel global, que a mi juicio tendría que ser cosmopolita. En los niveles nacionales sabemos que desde los años 90 se está produciendo un retroceso en la democratización de los distintos países, y esto lo hemos dicho hasta la saciedad. Efectivamente, cada vez más está creciendo el iliberalismo, pero también el totalitarismo, y entonces está habiendo un retroceso de la democracia. Creo que la gran apuesta del momento actual tendría que ser, en principio, la profundización en las democracias de todos los países democráticos y la ampliación a países no democráticos, porque creo que es la manera de ir construyendo esa sociedad cosmopolita global. Para construir una sociedad o una democracia en cada uno de nuestros países, creo que en este momento, pensando también en la realidad española, y luego habría que transitar y pensar en qué ocurre en la Unión Europea y qué pasaría en la geopolítica multilateral, qué ocurriría en una democracia o una sociedad democrática como la nuestra, cómo se profundiza en la democracia. Evidentemente, podríamos hablar muchísimo tiempo de cómo se hace, pero yo creo que hay una clave que es fundamental. La clave sería la siguiente. A la hora de construir una democracia, decía John Dewey, y yo creo que tenía razón, que la democracia es el gobierno del pueblo, pero sobre todo la democracia en la democracia es fundamental cómo se construyen las mayorías. La democracia es aquel tipo de gobierno en el que gobierna la mayoría, y efectivamente la mayoría puede resultar bastante injusta, pero es mucho más justa que la minoría. Y por lo tanto, la democracia sería gobierno de la mayoría. Pero como dice Dewey, y yo creo que esto es una cuestión clave, el gran problema es cómo se construyen las mayorías. Si se construyen, dice él, por deliberación, etcétera, o por otros conductos. Y por eso yo quería, haciendo la pregunta de cómo se construyen las mayorías en el nivel de cada Estado nacional, la pregunta sería cómo se construyen, y yo creo que hay tres tipos de modos de construir las mayorías que no serían en estado puro, porque los voy a nombrar como propuestas que son en realidad, están entremezcladas en cada uno de los países, se dan mezcladas en cada uno de los países y tienen una mayor dimensión u otra, más peso en una dirección u otra, pero en realidad no se trataría de distintos modelos de democracia, sino de distintas dimensiones que se pueden dar y se dan de hecho en las democracias, y que es necesario ver cuáles queremos potenciar y cuáles queremos depotenciar, cuáles en este momento se tienen que reforzar y cuáles en este momento se tienen que desactivar. Creo que se podría hablar de tres dimensiones, que serían la dimensión agregacionista, la dimensión emotivista y la dimensión de lo que sería una democracia real. Ya digo que en realidad son tipos, más bien en el sentido de Weber, y no son claramente modelos de democracia. La democracia agregacionista sería la que tomaría como punto de partida la convicción de que en la sociedad política o la vida política parte del desacuerdo y hay que intentar conseguir algunos consensos partiendo del desacuerdo de los intereses, y la cuestión es cómo se construye el acuerdo, y el agregacionismo lo que diría es lo típico del liberalismo, se construye por agregación de intereses. Al fin y al cabo se suman los intereses de los distintos individuos y al final la mayoría es lo que se ha conseguido por agregación.
Esto es, a fin de cuentas, lo que Rousseau llamaría pues, la voluntad de todos y no la voluntad general, y la voluntad de todos puede llevar a unos resultados u otros que en definitiva son siempre contingentes porque dependen de los intereses del momento determinado de unos y de otros, y entonces lo que se consigue al final es una mayoría que es una suma en realidad de individuos atomizados, individuos separados entre sí, individuos que en realidad no guardan relación ni han mantenido deliberación, sino que han llegado a ese resultado por una suma. A partir de ahí pues se plantea la paradoja de Arrow, etcétera, porque efectivamente es complicadísimo intentar desde ahí formar una auténtica sociedad democrática. Evidentemente, como dice Benjamin Barber en su libro Democracia Fuerte, pues la democracia agregativa es mejor que cualquier tipo de dictadura y cualquier tipo de sociedad autoritaria. Siempre el autoritarismo es peor que cualquier tipo de democracia, aunque sea una democracia débil, pero realmente es tan débil que en cualquier momento determinado pues puede disolverse y puede venir cualquier persona con una fuerte propuesta que a la gente le cautive y que le haga abandonar la democracia. Ya sé que a Roberto, que está por ahí, a Roberto Rodríguez Aramayo, no le gusta que yo diga que decían algunos que eso es lo que le pasó a la República de Weimar, como la conoce muy bien, que eso es lo que le pasó a la República de Weimar, que vino Hitler y como era una democracia débil, pues vino alguien con una propuesta fuerte y se fue al traste. Cuando se dice esto, lo dice Barber, no es para criticar la democracia de Weimar, sino para decir que una democracia que se consigue por agregación de intereses puede ser muy fácilmente eliminable cuando viene alguien con una propuesta fuerte que se puede llevar a las gentes y atraerlas. Efectivamente, conseguir que las democracias funcionen por agregación, nada más por agregación de intereses, por esa serie de, sumas, a fin de cuentas, de individuos más o menos aislados, no es la mejor propuesta para una democracia en la que haya que profundizar, y creo que hay que tener en cuenta que hay que profundizar en ella para ir construyendo también ese tipo de otras sociedades que permitan que los afectados sean los agentes de la vida, los agentes decisores, y que no sean siempre arrastrados por otros de una manera heterónoma. En ese sentido, creo que el agregacionismo es mejor que una dictadura, por supuesto, y una sociedad autoritaria, pero es excesivamente endeble y hay que intentar crear algo distinto, porque el agregacionismo da por sentado que tenemos unos intereses y que nacemos con esos intereses y no se da cuenta de que los intereses se crean socialmente. Y de la misma manera que se crean socialmente, socialmente se pueden cambiar. Esa sería la gran crítica que se hace también al agregacionismo y que a mí me parece muy adecuada. El agregacionismo, desde el principio, parte de la idea de que los intereses se tienen y no se pueden cambiar a través de la deliberación, a través de la discusión pública, a través del intercambio de ideas, que nunca podemos llegar de, como se decía, no podemos llegar del yo quiero esto, yo prefiero lo otro, a nosotros queremos un mundo que sea así. La democracia tendría que ser el gobierno del pueblo, por lo tanto el gobierno del nosotros, y sería indispensable construir el nosotros a partir del yo quiero, del yo prefiero, transformándolo a través de la deliberación y a través de la discusión. En este sentido es en el que yo creo que es fundamental esa discusión para encontrar unos mínimos comunes que puedan ser compartidos y que pueden serlo a través del diálogo, a través de la discusión abierta, y que se vayan comprobando y probando a lo largo de la historia. La segunda dimensión, que sería la democracia emotiva o la dimensión emotiva de la democracia, consistiría en conseguir las mayorías a través de la manipulación de las emociones, tanto desde el punto de vista de los políticos como desde el punto de vista de la
de las redes sociales y de los medios de comunicación. Efectivamente, el emotivismo está últimamente, bueno, ha estado en toda la historia, pero creo que últimamente todavía más, el emotivismo está en la cresta de la ola y la cuestión es la de conseguir formar mayorías a través de la manipulación de las emociones y la manipulación de los sentimientos. Es verdad que se ha dicho que la tradición occidental ha sido demasiado despectiva con todo el nivel de los sentimientos y las emociones y por eso desde hace algún tiempo se habla reiteradamente de emociones y sentimientos y todos lo venimos haciendo y yo lo hago en el libro también y lo hemos hecho todos nosotros, pero también es verdad que abandonar la razón y pasar al lugar del emotivismo únicamente es verdaderamente perder muchísimo en la historia en la que hemos conseguido avanzar. Creo que tiene razón Shoshana Zuboff cuando habla del capitalismo de la vigilancia, cuando dice que las redes sociales son las que están conformando y las plataformas sociales son las que están conformando de alguna manera nuestras conductas o por lo menos están intentando conformar nuestras conductas y las gentes están jugando a la plataforma, a la red social, estamos entrando en todo el juego de los medios de comunicación y poco a poco las gentes no nos vamos dando cuenta de que las decisiones que se van tomando son decisiones que no las estamos tomando conscientemente, sino que otros las están tomando por nosotros. Efectivamente, sabemos que el sistema del emotivismo es muy sencillo porque se trata de estructurar toda la realidad con la que nos encontramos en dos campos, el de amigo-enemigo, en vez de competidores, adversarios, sino amigo-enemigo, y entonces se crea la polarización y la discusión insoportable, que en nuestro país hemos llegado a unos niveles realmente deleznables y por esos medios se acaban consiguiendo mayorías, pero ¿a qué precio? Pues al precio de que los ciudadanos acabamos no siendo ciudadanos autónomos, sino heterónomos, y que el pueblo acabamos siendo no pueblo, sino masa, y por lo tanto, bueno, elecciones que se han ganado por las redes sociales, por todos estos procedimientos, y curiosamente ocurre tanto en Oriente como Occidente, porque efectivamente, como dice Zuboff, pues en Occidente las plataformas están llevadas desde Silicon Valley, pero en China pues están llevando desde el comunismo de Xi Jinping. Serían los dos grandes lados que nos encontraríamos. Efectivamente, creo que la democracia actual, nuestras democracias tienen un gran peso de emotivismo y un gran peso de agregacionismo, con lo cual no reflejan lo que debería de ser una democracia como auténtico gobierno del pueblo. Pienso entonces que hay que señalar o destacar muy fuertemente un tercer lado, que sería el del que yo llamaría la democracia radical, que trataría de ser el auténtico gobierno del pueblo. ¿Para eso qué se necesita? Pues para eso se necesita que haya pueblo y no más. Para eso se necesita que no haya una multitud de individuos aislados entre sí, que un buen día se agregan y se ponen de acuerdo y forman una mayoría que se puede disolver en cualquier momento porque es totalmente contingente, sino que el pueblo tampoco que sean llevados de una manera emotiva, porque entonces cuando se acaba la emoción no continúa el trabajo conjunto, sino que se trata de construir pueblo. El gran momento nuestro creo que es el de la construcción de un pueblo que no tenemos y me parece que tienen en pocos países, no sé si en alguno, porque hay que construir pueblo a través de la deliberación, la discusión pública y sobre todo teniendo esa discusión para compartir unos mínimos de justicia. Me parece que sigue siendo verdad que a la hora de hablar de la ética política hay que seguir distinguiendo entre lo justo y lo bueno,
Lo bueno, efectivamente, son las distintas propuestas de vida buena, las distintas propuestas de vida feliz, distintas propuestas que pueden ser las de un pueblo siempre que haya unos mínimos de justicia que sean compartidos por todos. Y ahí es en el momento en el que me parece que nos encontramos en España, en la Unión Europea y una gran cantidad de países, que tenemos que tratar de encontrar cuáles son esos mínimos de justicia que podemos compartir para construir la vida juntas, pensando desde ahí que es posible lo que Aristóteles llamaba, y muchos de nosotros creemos necesario, una amistad cívica. La amistad de los que piensan que hay que construir una serie de derechos o satisfacer un conjunto de derechos, un conjunto de necesidades que son indeclinables y por lo tanto en torno a ellas tenemos que ponernos de acuerdo y sacar a la luz consensos. Sé que la palabra consenso, y yo trabajo en ética dialógica hace mucho tiempo, la palabra consenso da la sensación de que encontramos un acuerdo que se puede romper en cualquier momento. No, yo creo que es posible, con respecto a esos mínimos de justicia, encontrar unos acuerdos que se descubren, porque creo que no hay tanta distancia si uno se pone a hablar en serio, si uno se pone a dialogar en serio de qué es lo que nos preocupa y de qué es lo que tenemos que hacer. Lo que hay que encontrar son esos espacios en los que efectivamente podamos hablar en serio de qué es lo que queremos construir juntos y qué es lo que queremos que sea nuestro pueblo. En ese sentido, creo que esa dimensión deliberativa, de razón pública, de trabajo conjunto, nos está quedando excesivamente manca porque nos ha vencido el agregacionismo y nos ha vencido el emotivismo, que lo que lleva es a una polarización, que es una polarización destructiva. El espacio de la liberación, del trabajo conjunto, de los trabajos compartidos y participados en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en la construcción y la reconstrucción de la sociedad. Ese trabajo conjunto es fundamental. Y cuando digo trabajo conjunto no me estoy refiriendo solo a participación, sino que me estoy refiriendo a participación madura y seria, porque creo que la clave de cualquier democracia es una ciudadanía madura. No solo una ciudadanía participativa, sino sobre todo una ciudadanía que participa, pero con una enorme madurez. Necesitamos ciudadanos maduros, ciudadanos que se rijan por su propia razón, que no se dejen vencer por emociones ni sumar sencillamente negativamente, porque creo que la construcción de la mayoría tiene que ser a través de esa deliberación pública, esa deliberación de qué es lo que nos preocupa para alcanzar a acordar unos mínimos de justicia. Me parece que ese es el momento en el que estamos y el momento en el que tendríamos que trabajar seriamente. Y esto no puede quedar nada más en un país, sino que como tenemos que tener una visión global, porque no hay otra posibilidad, no puede quedar en un solo país, sino que tiene que ser también en el nivel en el que estamos de la Unión Europea. La Unión Europea ahora mismo tiene un momento bastante bueno, no sé si demasiado bueno, pero está mejorando un poco en relación con crisis anteriores y con situaciones anteriores. Creo que es el momento de profundizar en una democratización de la Unión Europea y en un trabajo conjunto de la Unión Europea y sobre todo que también se siga proponiendo, como parece que está apuntando de alguna manera, que tenemos una serie de valores y responsabilidades comunes que tenemos que seguir manteniendo si no queremos perder totalmente nuestra identidad. Lo que está ocurriendo con el terreno de la inmigración, etcétera, es desde luego un escándalo, y también con las vacunas, pero por eso tenemos que recuperar esos valores de la Unión Europea. Yo creo que en este momento Estados Unidos, Joe Biden, etcétera, están en un plan en el que intentan corregir los errores de Trump y se está intentando por lo menos ir creando una mayor democratización en nuestro ambiente. Ya sé que es por la contraposición con China, pero ese sería el siguiente punto. Creo que España tiene que hacer fuertes los valores de esa Unión Europea, que son los valores de una
una democracia, una socialdemocracia, una economía social de mercado, que es nuestra propuesta, frente a un neoliberalismo norteamericano y frente al comunismo, al capitalismo comunista chino. Creo que la propuesta de la Unión Europea es una propuesta excelente, que tiene que ser oída y que tiene que ir conjuntamente con América Latina, porque Iberoamérica es parte nuestra, pero también creo que es momento no solo de multilateralismo, que no lo hay, lo que hay es bilateralismo. Creo que hay que pasar al multilateralismo, todo lo que se pueda, y creo que hay que construir una sociedad cosmopolita teniendo en cuenta absolutamente a todos los países. Efectivamente, muchos de los que estáis ahí sabéis mucho más que yo de ética oriental, sabéis mucho más que yo de qué es lo que ocurre en los países orientales, pero efectivamente no puede haber una diferencia tan enorme entre unos países y otros, por mucho que hagamos una democracia intercultural, no es posible que haya una diferencia tan radical como para que no acabemos apreciando todos ya la vida humana y la naturaleza. Esa unión que hay entre todos los seres humanos creo que tiene que salir a la luz y tenemos que sacar nuestros mejores gérmenes. Lo que no podemos hacer tampoco es establecer esos abismos entre Oriente, Occidente, etcétera, porque todos tenemos un mismo corazón y todos tenemos una misma razón. Yo creo que la sociedad cosmopolita que hemos de ir construyendo y que creo que es una necesidad, tiene que ser una sociedad democrática, y todo eso existe ya una gran cantidad de bibliografía, no estoy diciendo nada nuevo. Tiene que ser un cosmopolitismo arraigado, es decir, que se construya trabajando en el nivel local y en el nivel global, porque no puede ser que sea ese famoso cosmopolitismo de quien se desentiende del lugar en el que está implantado y está hablando de la ciudadanía mundial. Hay que estar comprometido con el nivel local, pero siempre con la visión global, tratando de construir ese mundo, porque somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. Por lo tanto, un cosmopolitismo democrático, un cosmopolitismo arraigado en el lugar concreto y un cosmopolitismo intercultural, porque efectivamente las distintas culturas tienen distintas riquezas que aportar y cada vez más, aunque no nos demos cuenta, nuestras sociedades van siendo cada vez más interculturales, afortunadamente, pero hay que avanzar todavía más porque creo que tenemos que llegar al corazón de todo hombre. A mí me gustó muchísimo algún trabajo que he leído sobre algún autor chino que dice, al fin y al cabo, el corazón lo tenemos todos los seres humanos y llegar al corazón tiene que ser posible de todos los seres humanos. Yo creo que ahí tenemos que conseguir algo de eso, porque mientras no se haga el proceso económico y político de globalización y tecnológico, tendrá una gran cantidad de afectados, que seremos todos los seres humanos y también la naturaleza, pero quienes decidirán qué es lo que se hace, los agentes, no serán los seres humanos, sino que serán siempre una minoría que acaba siendo una especie de sujeto elíptico que no se sabe quién es el que lo dirige y que los demás solamente sufrimos las consecuencias. Creo que la pandemia ha sacado otra vez a la luz algo tan claro como que la humanidad entera está enfrentada a retos que son retos para toda la humanidad, pero además son retos a los que no se puede responder con altura si no es desde toda la humanidad. Y por eso entiendo que el cosmopolitismo no es solo una idea filosófica, no solo un sueño que hemos tenido algunos de los que estamos en líneas kantianas, como puede ser Roberto, como puede ser Javier Muguerza, como no solamente es un sueño o una ilusión, sino que creo que el cosmopolitismo es una necesidad. Por eso mi libro se titula Ética cosmopolita y el subtítulo es Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Creo que la virtud central de una sociedad cosmopolita podría ser la cordura,
porque la cordura, a fin de cuentas, es una unión de corazón y razón. Al fin y al cabo, viene de cor cordis, y las personas cuerdas son las personas razonables. Creo que es una unión de razón y corazón, y lo que nos estamos jugando en nuestro futuro es que realmente seamos cuerdos, y me parece que la apuesta más cuerda es la de la sociedad cosmopolita. Pues muchas gracias. Hablamos de lo que queráis, si no se nos interrumpe la comunicación. Esperemos que no, Adela. Creo que ha sido muy interesante tu intervención. Yo tenía presente también el último artículo que escribiste en El País, que me pareció, bueno, muy interesante sobre el nuevo marketing político, porque me parece que es verdad, o sea, que los políticos tienen que regirse por algunos límites, de manera que, bueno, no nos hagan perder la cordura, ¿no? Muchas veces, Efectivamente, porque yo creo que nos hacen perder la cordura y que es verdad que no es libertad de expresión, sino que es engañar. Y así es muy difícil, yo pienso, crear pueblo, ¿no? Yo efectivamente. creo que eso es un punto que por lo menos en nuestro país es muy débil. Eso me parece, bueno, Totalmente, importante, ¿no? totalmente. Fíjate, te voy a decir una cosa, Margarita. Es curioso porque yo lo del marketing político lo dije en un programa de televisión, y todo el que vio el programa, de lo único que se enteró fue del marketing político, de lo que dije yo, no de lo que dije yo. Todo el mundo dijo, oye, eso del marketing político, es que claro, realmente es verdad que está prohibido hacer marketing comercial denigrando al oponente o al Sí, sí. competidor, y en cambio en la política no hacen otra. No, pues Roberto, cuando quieras puedes intervenir. Bueno, pues yo quería felicitarme por encontrarme con Adela, porque hace mucho tiempo que no coincidimos, y felicitarla, ¿no? No solo por este libro, sino por su intervención de siempre, pero que bueno, que ha quedado realzada. Realmente para mí fue toda una experiencia aquella noche en que se suspendió el debate, ¿verdad? De Madrid, que iba a tener lugar en un plató televisivo. Y de repente, pues nada, allí aparecían filósofos, ¿no? Y bueno, parece que esto ha creado el sistema. Bueno, pues eso, ¿no? Que realmente eso es una buena noticia, que el hecho de que las campañas electorales se hayan devenido pues en algo parecido a anuncios de perfumes, pues den lugar a que sean sustituidos los líderes de los partidos por gente que bueno, pues lanza mensajes cuerdos, a pesar de que luego puedan ser malinterpretados. Esto ya es otra cuestión, porque los medios de comunicación, estarás de acuerdo, de la que tiene un papel muy importante, la deontología de los periodistas y de los medios de comunicación en general, pues debería ser ampliamente revisada, ¿no? Para que no cayera en ese sensacionalismo que incurre en una de estas dimensiones de la democracia que tú veías como negativas, ¿no? Y bueno, realmente yo quería preguntarte si no tienes la sensación, al igual que yo, que realmente el pobre Kant está cada vez más de moda, ¿no? Pero no solo por el asunto del cosmopolitismo, sino por todas las cuestiones que dijo. O sea, en fin, te quiero recordar, ¿no? El catecismo moral, aquello de buscar la perfección ajena y la... Perdón, ya decía yo, normalmente buscamos la perfección ajena y la felicidad propia, que es lo que haría quien suscriba el binomio perdedor-ganador, ¿no? Que es uno de los que te ha faltado para describir la situación actual. Y bueno, cuando la cuestión sería, pues eso, ¿no? Lo contrario, la felicidad ajena y la perfección propia. Me ha interesado mucho que resaltaras lo de la fragilidad y la interdependencia, lo de que debería haber un día de la independencia, porque ciertamente antes de la pandemia, yo creo que la pandemia puede templar, ¿no? Puede templar esa soberbia. Pero antes de la pandemia teníamos esta cuestión del transhumanismo y de que la tecnología iba a resolver. Bueno, todavía estamos con esta cuestión de que si logramos hacer unos algoritmos estupendos y unos aparatos, grandes calculadores, ¿no? Como lo que Leibniz concibió, pues que todos los problemas mundiales se van a resolver, ¿no? Por arte de vivirlo, que eso, se van a poner los datos y de repente, fíjate, no habíamos descubierto cómo solucionar el hambre en el mundo. Bueno, ciertamente hemos tenido una fe ciega, ¿no? En unos avances tecnológicos que nos han hecho olvidar, como decía también el bueno de Kant y Rousseau,
que no siempre el progreso científico y el progreso moral van de la mano, ¿no? Y yo creo que la pandemia ha tenido buenas cosas. Toda esta cordura que tú recuerdas en el libro, creo que puede acabar notándose, ¿no? O sea, no creo que haya que ser tan optimistas como se pudo ser al principio, porque las inercias tiran mucho, pero sí creo que hay cosas que pueden ser positivas, ciertamente sin abusar. Tú has dicho, ¿no?, que el teletrabajo, la televida, pero bueno, pues el llenar la España vacía, ¿no? O sea, que las grandes ciudades puedan ir vaciándose para que zonas menos urbanas se pueblen. Hay cosas que serían rescatables, ¿no? Quizá no tenga, siento no compartir tu entusiasmo por la Unión Europea, ¿no? Me gustaría mucho, ¿no? Pero yo sigo viendo a la Unión Europea debiéndose a sus orígenes. O sea, no en vano la Unión Europea y el euro son, bueno, es su pilar, igual que la República Federal de Alemania existió justo después de que en Estados Unidos se imprimiera el marco, ¿no? Y esto es algo que desgraciadamente seguimos arrastrando. Y hombre, que España, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el ejemplo socialdemócrata, el recordar que el estado de bienestar tiene que ser un pilar del estado de derecho, porque si no este se viene abajo, es fundamental. Pero claro, España lo que ahora estamos tan contentos es porque vamos a acoger el próximo encuentro de la OTAN. Hombre, me gustaría que cogiéramos una conferencia política o qué sé yo, ¿no? De derechos humanos, de derechos sociales. Lo de la OTAN me hace menos gracia, ¿no? Pero bueno, es cierto, en eso estoy de acuerdo contigo, que la Unión Europea y un corazón socialdemócrata que podemos conceder que pueda existir y que también podamos ver en Latinoamérica, con un cambio político que a todos nos ha sorprendido, ¿no? En Estados Unidos, con este Biden que parecía que simplemente venía detrás de la tormenta de Trump y bueno, pues está haciendo cosas que nos sorprenden, pues sí sería interesante, ¿no? Entonces, claro, yo estoy completamente de acuerdo en la tesis de fondo de lo que nos has recordado hoy, de que ese cosmopolitismo es imprescindible, o sea que, bueno, tú has hablado del republicanismo de Kant y has dicho, bueno, es que la democracia ahora, no, es que lo de la res pública también es interesante, ¿no? O sea, recordar bueno, que lo que nos une efectivamente eh, es lo que nos hace superar nuestras fragilidades y nuestra interdependencia, ¿no? O sea que, quiero decir, hay unas emociones, la manipulación de las emociones son malas, ¿no? Pero hay unas emociones buenas, que te voy a decir a ti, ¿verdad? Que siempre nos recuerdas la ética cordial, la compasión, el ver, el hacer ver, ¿no? El recordar a todas horas que el altruismo trae más cuenta, ¿no?, que lo contrario. Todo esto está ahí y como tú bien dices, son cantos de cordura, ¿no? O sea, parece mentira que haya que decirlo, pero es así y lo que hay que agradecer es que alguien como tú, que tiene esa proyección bien merecida y su presencia en los medios, pues esté haciéndolo, ¿no? O sea, que muy enhorabuena, Adela, por esta labor que corona, pues, en fin, toda la que has venido haciendo durante las últimas décadas en el ámbito académico, ¿no? Muchas gracias, Muchísimas Roberto. gracias. Adela, aparte de que le conteste si quieres a Roberto, ahí David Zamora dice si no habría que pedirle un código deontológico a los partidos políticos. Y luego Concha Roldán también quiere intervenir. Entonces, si quieres, le doy la palabra a Concha y luego tú les contestas a todos. ¿Te parece bien? Vale. Muy bien, gracias, Margarita. Entonces, intervengo. Buenas tardes, Sí. Adela, un gusto escucharte. Decía en el chat que como Roberto ha mencionado a Leibniz, que ya me lo pone muy fácil, porque claro, es nuestro cosmopolita prekantiano, ¿no? Avant la lettre. Yo quería decirte, bueno, me parece, el libro no lo he leído todavía, no puedo hablar de todo, seguro que hay muchísimas disquisiciones que no has podido entrar en ellas en tu conferencia, pero yo quería preguntarte por dos cuestiones. Una ya la ha mencionado Roberto, que es el tema de las emociones y de las pasiones, también pasiones políticas, claro. O sea, si no solo es que hay emociones buenas, es que también digamos que hay un aspecto que es el motor digamos, de esa teoría cum praxi, ¿no?,
que es el lema leibniziano que luego también aplica Kant, que justamente necesita de la pasión. O sea, hay un motor, digamos, de la acción y de la acción ética y de la acción política que sería bueno, entre comillas. Pero bueno, Roberto ya lo ha anunciado. Y lo otro, lo que te quería yo mencionar, es que me parece muy acertado volver a hablar de cosmopolitismo frente a globalización, ¿no? Porque el tema de la globalización, por una parte, y es por lo que te quiero un poco tirar un poquito más de la lengua en este sentido, por una parte es un tema económico, es decir, hemos pensado sobre todo en la globalización, o se piensa sobre todo en la globalización desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista, digamos, de lo que son las comunicaciones, sobre todo el mundo de Internet. Pero claro, un mundo de Internet, ahora estamos hablando del G5, en fin, al que también hay mucha exclusión, o sea, hay muchas personas que todavía están siendo excluidos de esa globalización, también de este mundo en el que nosotros ahora estamos comunicándonos, pero están excluidos de esa comunicación porque tampoco tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces me parece muy importante subrayar la parte cordial, que si me apuras yo creo que es un canto al sentido común, el bon sens del que también hablaba Descartes, ¿no? O sea, volver a ese buen sentido de lo racional o lo razonable, lo cordial de que tú hablas, de alguna manera es lo razonable, y no esa otra arrogancia de la razón de que hablaron otros autores, pues por ejemplo Marcelo Dascal, que en paz descanse, también otro leibniziano de pro, habló mucho de este tema de la arrogancia de la razón, ¿no? De la arrogancia de la razón que parece que son, digamos, los pudientes, ¿no? Ese 1% de la población mundial donde está la riqueza y qué pasa con el otro 90%, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, quería agradecerte mucho y darte ahí un poco un pie para que nos hables un poco más de esto. Gracias. Pues Adela, cuando quieras. Voy a ello. Bueno, primero, pues muchísimas gracias. Para mí estar con Concha, con Roberto, es como estar en casa. Me gustaría estar con vosotros tranquilamente, así sentaditos en la mesa. Es una pena que tengamos que estar con este medio, pero bueno, se utiliza el sucedáneo cuando no está el original, que le vamos a hacer, y por lo menos nos vemos. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Claro, estamos en lo mismo, o sea que los tres estamos en la misma línea y me parece que nos hemos compaginado totalmente porque pensamos fundamentalmente lo mismo. Efectivamente, creo que si estamos hablando de la importancia de las emociones y de la razón, yo creo que los dos lados son fundamentales y estamos totalmente de acuerdo y no hay que dejar de cultivar ninguno de los dos. Por eso yo, efectivamente, como recordaba Roberto, me gustó hablar de la razón cordial y me ha parecido importante recordar la cordura, porque a fin de cuentas, cordura quiere decir tener buen sentido, como decíais, y efectivamente en el Quijote, pues a mí me gusta mucho el final del Quijote cuando llega Sancho y le dice a Don Quijote, vámonos a defender por ahí doncellas, ya matará y tal. Y entonces Don Quijote le contesta, no, Sancho, amigo, yo fui loco y ya soy cuerdo. A mí la palabra cuerdo me gusta mucho. Creo que el libro de Jane Austen, Sense and Sensibility, tendría que haberse traducido por cordura y sensibilidad, no sentido y sensibilidad. Creo que el sense es la cordura, el sentido común, esa inteligencia práctica que la gente tenemos que tiene que ver de muy buena medida con la razón y con el corazón a la vez. La gente cuerda suele tener de los dos lados. En ese sentido, creo que razón y corazón tienen que estar juntos y aunque, como sabemos, con el pobre Kant se metían mucho porque no tenía en cuenta las emociones, pero no acaba de ser verdad. Pues como sabemos claramente, pues su entusiasmo con la Revolución Francesa algo tenía que ver y el entusiasmo a fin de cuentas es una pasión, una emoción y efectivamente eso también moviliza a las gentes. La emoción y la razón hacen falta las dos, pero a mí me da mucho miedo que últimamente también se está olvidando demasiado la razón, porque la gente le da por no argumentar. Entonces el puro emotivismo también es peligrosísimo. Los dos lados me parece que tienen que ser totalmente centrales.
con respecto a lo de Biden que decía Roberto, a mí me parece que es muy aprovechable. Ya comprendo que la Unión Europea tuvo un comienzo que no fue el mejor de este mundo, pero bueno, por lo menos permitió unir a unos países que justo se acababan de hacer una guerra tremenda, ¿no? Entonces, bueno, se empieza por ahí y muchos estamos deseando que llegue ese momento en que pasamos de la Europa de los mercaderes a la Europa de los ciudadanos. Y vamos a ver si conseguimos efectivamente crear ciudadanía, a ver si vamos pasando cada vez más adelante. Pero por lo menos sí que a mí me gusta mucho la Carta de Derechos de la Unión Europea, y cuando defiendo me refiero sobre todo a esa Carta de Derechos que está ahí claramente y que creo que son los que deberíamos de defender unos a otros frente a los que quedan en lugares marginales. En ese sentido es en el que me produce más interés. Y creo que estamos en un momento muy importante porque efectivamente nos hemos librado de Trump, lo cual es la gran ventaja de las democracias, que te puedes deshacer de una persona sin necesidad de que haya un derramamiento de sangre tremendo, sino que por una votación lo puedes poner al margen. Y ahora creo que es el momento de aprovechar a fondo, por supuesto, para que no salga reelegido en una futura elección. Y, por supuesto, porque ahora hemos de potenciar esos valores que tenemos nuestros, que creemos que son los mejores, y creo que es un buen momento. Y creo que lo que habría que hacer, y en eso pues sabéis mucho más que yo muchos, es conseguir que China también se alíe, porque no puede ser que nos vayamos deshaciendo de unos y de otros por el camino. En el tema de los excluidos, efectivamente hay excluidos, y por eso me gusta mucho que, Concha, te hayas dado cuenta de que cosmopolitismo, bueno, ya lo sabías, pero que utilizo todo el rato cosmopolitismo y no globalización, porque efectivamente la globalización, todo el mundo sabemos que es un fenómeno fundamentalmente tecnológico y económico. Eso es así. Entonces podemos relacionarnos unos con otros sencillamente porque tenemos esos medios que nos lo permiten y porque los capitales pueden ir funcionando de aquí a allá y todas aquellas cuestiones. Claro, frente a una sociedad global hay que dar respuestas éticas, y creo que las respuestas ético-políticas son las cosmopolitas, que todos los ciudadanos tienen que ser los que respondan hasta ante este fenómeno global con el que nos estamos enfrentando. Y me gusta más cosmopolitismo que mundialización, que en algún momento se dijo mundialización frente a globalización. Yo creo que es globalización, pero que el cosmopolitismo es la sociedad que hay que construir. ¿Y que hay excluidos? Por supuesto que hay excluidos. Hay excluidos de esa globalización y, bueno, yo personalmente creo que mientras el principio que rige la vida toda siga siendo el del intercambio infinito, siempre habrá excluidos. Es decir, en el libro anterior, en el de aporofobia, que supongo que, bueno, pues este de alguna manera es una prolongación de aquel, en aporofobia lo que decía como clave es, mientras sigamos poniendo en el centro al homo reciprocans, es decir, al ser que es capaz de dar con tal de recibir, y el principio supremo sea el del intercambio, yo te doy y tú me das, hoy por ti, mañana por ti, pues cuando aparecen alguienes que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio, son los excluidos. Es que no hay más remedio. Entonces, por eso, cuando decía al principio que todo el mundo se ha puesto muy emocionado ahora diciendo hay que vacunar a todos porque estamos todos en el mismo barco, hay que defenderse porque estamos todos en el mismo barco. Bueno, sí, es verdad, estamos todos en el mismo barco y entonces nos podemos ayudar unos a otros, pero también tendría que haber otra cosa más, y es que nos importamos unos a otros y no podemos excluir a nadie, aunque no tuviera nada que darnos, que todo el mundo tiene algo que dar, pero supongamos que alguien no tuviera nada que darnos, no podemos excluir a alguien porque me parece que no me puede devolver el favor que yo le he dado. Nos tenemos que importar unos a otros, por aquello de que tenemos dignidad y por aquello de que tenemos bastantes cosas más que dignidad. Entonces, efectivamente, hay excluidos, y mientras el principio del intercambio sea el que rija, siempre habrá excluidos. Los que vienen del otro lado del estrecho, los que vienen de... siempre habrá excluidos. Pero bueno, por eso es muy bueno que construyamos esa sociedad cosmopolita.
Y luego lo del código deontológico. A mí me parece que los partidos, no estoy muy informada, pero me parece que algunos tienen códigos deontológicos, me parece. No sé si estoy bien enterada, pero si lo tienen, desde luego no forma parte del código que el marketing no se puede hacer denigrando, al contrario, porque si no es que el código no les importa absolutamente nada, vamos. Creo que ese punto, alguien me dijo después del programa, que el famoso, me dijo, lo del marketing político habría que ponerlo en la Constitución. Digo, pues no es mala idea, lo podemos poner en la Constitución. Está prohibido desde el apartado de partidos, prohibido el marketing político, porque creo que efectivamente nos está hundiendo. Josué, abre tu micrófono, puedes intervenir. Sí. Gracias, Adela. Hola a todas. Hola. A ver, yo hablo un poco yo soy mexicano, latinoamericano, y me quedo pensando, hablando de las democracias, sobre todo con experiencia de contacto en países más empobrecidos, con democracias sumamente frágiles, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo pasar esta lógica de la mayoría sin lastimar o sin que haya un retroceso con esta sana búsqueda de las minorías que después de los grandes totalitarismos han buscado la identidad, ¿no? Pienso desde los empobrecidos, una identidad indígena, una identidad homosexual, no sé, pienso en todas estas minorías que si entramos a esta lógica de la mayoría, del pueblo, de esta tercera vía democrática radical, ¿cómo no anular lo que ya hemos estado logrando, ¿no? Y también cómo hacerlo, sería la primera. Y la segunda, cómo hacerlo en un mundo plural donde pareciera que la reacción a la diferencia es el fundamentalismo o el relativismo emotivo también, ¿no? Que ya se ha dicho, es decir, no tengo como mucha consistencia, este rechazo, relativización del diálogo, pero sobre todo es lo primero, ¿no? Sobre cómo no hacer un retroceso en la sana búsqueda de lo local, de la identidad, de la minoría. Bueno, yo creo que precisamente la defensa de las minorías está incluida totalmente en lo que podría ser una sociedad cosmopolita del nosotros. El nosotros quiere incluir a todos con sus diferencias, siempre que las diferencias sean enriquecedoras y no creen desigualdades. Entonces, por supuesto, las gentes que tienen, los indígenas, las minorías, tienen que tener su forma de vida, tienen que tener su estilo de vida y tiene que ser respetado. Esa es una clave de cualquier sociedad que quiere ser una sociedad democrática seria. Tener en cuenta los derechos, y cada vez eso también se hace clarísimamente. Entonces, me parece que no es ningún peligro el respeto a las identidades de ese tipo, porque las identidades indígenas no pueden estar reñidas con que al indígena se le respeten sus derechos, sino todo lo contrario. ¿Desde qué base reclama el indígena su derecho si no es porque es un ser humano y forma parte de su identidad el tener un punto de vista de su cosmovisión? Que supongo que la dificultad será que tiene una cosmovisión diferente de los demás, no solo que ha nacido en un determinado lugar. El tema de las identidades yo creo que afortunadamente está bastante bien estudiado. A mí me gusta mucho los trabajos de Taylor sobre el multiculturalismo y la política del reconocimiento. Me parece que efectivamente la clave de una sociedad democrática es el reconocimiento mutuo, el reconocimiento de los diferentes, ¿no? Y justamente yo lo que recuerdo, a mí me gustó mucho el libro de Taylor y desde entonces lo vengo explicando en muchas ocasiones. La cuestión es lo peor que le puede pasar a una persona es acabar odiando su cultura porque otros la menosprecian. Con lo cual, el romper el reconocimiento es verdaderamente destruir a una persona.
La política del reconocimiento es cómo hacemos para respetarnos mutuamente, reconociendo las diferentes culturas y los valores de los otros. Yo recuerdo un doctor, uno que ya es doctor, que hizo la tesis conmigo, que es chileno y estaba muy preocupado por el fenómeno mapuche. Y entonces justamente hizo la tesis sobre el reconocimiento como base para orientar el tema de los mapuches en Chile, porque entendía que el reconocimiento mutuo es la clave para respetar a unas minorías que tienen una cosmovisión peculiar, que tienen un punto de vista peculiar, y entonces la única manera de resolverlo es a través del reconocimiento. Y yo creo que eso se puede extender a todas las minorías de todo tipo, que efectivamente es que la clave del reconocimiento es fundamental. Por eso, eso sí que ya es más hegeliano y tal vez no tan kantiano, pero me da igual. Después es una visión buenísima que recoge la ética del discurso y la teoría de la acción comunicativa. La clave es el reconocimiento mutuo. Es el reconocimiento, no el individuo aislado que ahora va a sumar y a agregarse. No es el individuo que suma, sino los sujetos que se reconocen entre sí como interlocutores válidos, que además tienen emociones y además tienen corazón. Entonces, claro, el reconocimiento del otro es del otro con su cultura, por supuesto, porque la cultura forma parte de la identidad de esa persona. Y también tengo que decir que en el tema de las culturas, cuando vamos mezclando culturas y dialogando unos y otros, vamos también cambiando y nos vamos dando cuenta de que tenemos mucho más en común de lo que nos creíamos. Porque seguro que una persona con una cultura diferente puede dialogar contigo, conmigo, y vemos muchísimo en común. Y al final es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Borja, puedes abrir el micrófono. Como Adela no lee los mensajes, te digo que Roberto decía que, como bien dice Adela, el cosmopolitismo defiende la pluralidad, ¿vale? Lo digo porque Adela no puede leerlo, ¿no? Borja. Muy bien, bueno, muchas gracias por la conferencia, la he encontrado muy interesante y me ha gustado especialmente la idea que ha aportado Adela de pasar de la masa al pueblo, siendo la masa pues como esa multitud de individuos disociados, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Adela, cómo conjugamos esa idea de pueblo que se preocupa por la res pública con un contexto como el actual, en el cual pues, estamos en una sociedad narcisista, donde la autorreferencialidad es la constante, el culto al yo, que es precisamente algo que nos está alejando de la red pública, porque lo único que nos interesa es referenciarnos a nosotros mismos constantemente, y tenemos pues, un exponente muy importante ahí en las redes sociales. Y yo creo que bueno, esto también tiene algo de relación con el emotivismo que hablábamos antes. Precisamente se apelan a las emociones, o hablaba también Roberto del papel de los medios de comunicación, pero yo creo que muchas veces, incluso aunque haya una información objetiva, si va en contra de los pilares de cómo se ha construido una persona, lo va a rechazar a pesar de que sean datos objetivos, de que sea una realidad. ¿Cómo podemos hacer pueblo? ¿Cómo podemos hacer que haya interés por la red pública en una sociedad o en un momento como en el que nos encontramos, donde el narcisismo está a la orden del día? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Por una parte, a mí siempre me interesó mucho la distinción entre pueblo y masa, porque efectivamente me ocupé un poco de ello, y la masa son individuos aislados que no tienen relación entre sí y que se unen de vez en cuando porque se produce un acontecimiento muy llamativo. Y, por ejemplo, pues yo me acuerdo cuando llegó un barco a Valencia que venía cargado de inmigrantes, todo el mundo al puerto. O sea, en ese momento todo el mundo al puerto y a recibir a los inmigrantes. A los 5 días ya no se acordaba nadie de los inmigrantes ni sabía dónde estaban. Entonces, claro, eso es masa, ¿no? Que se unen en un momento determinado, les da el entusiasmo y luego ya se olvidan de lo que venía, ¿no?
Hombre, el pueblo es otra cosa, ¿no? El pueblo es el que efectivamente se preocupa, puede que vaya al puerto, pero luego dice, ¿y ahora dónde están esos inmigrantes y quién los cuida y cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que efectivamente la tarea es la de construir pueblo y no masa. Y eso es clave para una democracia, porque la democracia tiene que ser el gobierno del pueblo y no de la masa, ¿no? Claro, la gran pregunta es cómo lo hacemos. Y tú lo has dicho muy bien, y Roberto lo ha dicho antes también, claro, las redes sociales, los medios de comunicación, las gentes que al final acabamos buscándonos a nosotros mismos nada más, el narcisismo, el individualismo. Ahora ya solamente nos faltaba, pues con la pandemia nos hemos dado cuenta también de las ganas que tenemos de hablar unos con otros, porque estamos absolutamente aislados. Yo de verdad estoy harta de estar aislada, porque tenemos ganas de vernos y de abrazarnos y de encontrarnos y de hablar, y nos damos cuenta de que esto nos está doliendo muchísimo. Claro, yo te podría decir lo que se dice siempre en estos casos. La educación. Hay que ir a la educación, porque todo el mundo cuando no sabe a qué acogerse, dice que hay que acogerse a la educación. Yo oigo charlas de economistas preclaros que después de todo un rollo infinito te dicen, y la clave es la educación. Para ese viaje no necesitábamos tanta alforja, ¿no? Efectivamente, la verdad es que es la educación, pero no solo la educación en la escuela y la educación formal, sino que volvemos otra vez. La educación tendría que ser que todos tratáramos de educar de alguna manera, todos tratáramos de poner de nuestra parte para que nos diéramos cuenta de que, y la pandemia tendría que haber sido pues una educadora fantástica, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente nos necesitamos, pero así de simple, nos necesitamos básicamente. En estos tiempos, si no llega a ser por lo que han hecho los médicos, las enfermeras, las gentes que han trabajado en trabajos esenciales, en no sé cuántos, hubieran muerto mucha más gente, hubiera sufrido mucha más gente. Y luego te has enterado de que ha muerto un anciano y nadie se ha enterado en su casa y tal. Es que nos necesitamos unos a otros. Por eso me parece clave sacar otra vez la luz a la idea de la interdependencia. Oiga, es que somos interdependientes, es que usted no va a poder seguir con su móvil todo el rato si no se da cuenta que necesita a los otros también. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Escribir, hablar y mostrar la solidaridad y la fuerza de la solidaridad, pues con nuestras actuaciones, que son bastante birrias por otra parte, ¿no? Pero creo que tendríamos que mostrarlo más en la práctica, porque cuando te das cuenta de que hay gente solidaria, dices, pero si esto es estupendo, esto es lo que necesitamos. Vamos bueno, a ver si Adela, no queremos quitarte más tiempo. Ha sido un privilegio escucharte, como siempre, y das pruebas de que eres una mujer cuerda, y por eso te felicitamos, yo creo. Y bueno, nosotros desde Metalibrería también intentamos crear un espacio de diálogo y de reconocimiento. Y bueno, pues esta es nuestra pequeña aportación. Cuerda con mucha cuerda, además. Con mucha, Oye, desde luego que para sí. mí ha sido una gozada, no esperaba ver más que a Margarita, los demás habéis sido una sorpresa muy grata. De verdad que lo he pasado estupendo, y a ver si conseguimos reunirnos físicamente cuando Exacto. pase todo este dichoso bicho, que no sé si es un bicho o qué es, pero que desaparezca, porque ha sido una gozada poder hablar con vosotros, y lo que tengo ganas es de veros y de que hablemos todos y que habléis vosotros y nos tomamos notas. Gracias. Muy bien. Pues Fuerte muchísimas abrazo. gracias por compartir tu tiempo, tu sabiduría y formar parte de Haber esta... conseguido que estas gentes me hayan conectado a esto, porque creí que no iba a haber manera. Muchísimas gracias, Ronicos, a todos. Gracias. Un beso muy fuerte.